La misma manera, mis colegas se van para afuera, buscando un futuro mejor para poder por lo menos llenar la nevera, ya ni siquiera llenar la cartera, solo tener para... Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, que ja anem tard, abans de començar ja anem fent tard. Anem a presentar-vos a la gent que tenim preparada per a començar esta tertúlia. Tenim a l'estudi a Enric Llopis, company periodista, company de Rebel·lió. Bon dia, Enric. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Tenim també per ací Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y también Alex Corrons, analista político. Buen día, buenos días, Alex. Buenos días, por decir algo. Buenos días. Anem a començar perquè tenim ahí molts temes pendents. Comencem. El primer que tenim apuntat per ací, el nostre paper davant la violència masclista. Ahir va ser 25 de novembre i algo haurem de dir també nosaltres, no? Quin és el paper que juguem davant d'esta violència masclista. Qui vol començar? Antonio, comienzas tú. Bueno, yo no tengo nada que ver con la violencia machista, aparte de que tengo barba y otros atributos de la masculinidad. Pero sí, yo creo que precisamente porque estamos muchos años ya en movimientos sociales, en las luchas y tal, pues estos problemas a los que se enfrentan las mujeres, pues creo que nos deben sensibilizar y tenemos que estar, y de hecho estamos en la manifestación de ayer, por ejemplo, y en otras muchísimas luchas que hay, y tenemos la obligación de denunciar esa violencia y de combatirla, ¿no? Y apostar por una sociedad pues igualitaria y más justa, en fin, todas estas cosas que decimos, que en este caso es verdad y que tiene que ser así. En ese sentido, pues creo que es importante que se hagan estas manifestaciones, igual que se han hecho multitud de actos alrededor de esta fecha, que conmemora el asesinato de 3 mujeres creo que fue en la República Dominicana, pero bueno, que ha habido muchísimas y sigue habiendo en todo el mundo, ¿no? Ayer hubo tres muertos, una mujer y dos hombres, 2 policías en México, en un atentado contra un acto precisamente conmemorando la fecha del 25N. Es decir, que la violencia está presente y las mujeres pues la sufren mucho más que los hombres, ¿no? Y por tanto, yo creo que es fundamental el trabajo dentro del mundo de la educación para ir eliminando de la mente de las criaturas, sobre todo de los niños, pues esas costumbres, que arrastramos desde tanto tiempo, esa cultura machista y que, bueno, no quiere decir que necesariamente va a acabar en violencia, pero sí que de ahí pues surgen muchas cosas luego posterior cuando estos niños se hacen adolescentes o se hacen adultos. Y yo creo que eso tiene que ir desapareciendo, el tema del machismo, de la superioridad del varón o no sé, tonterías que todavía en gente que ya ha pasado por nuestro sistema educativo después de la democracia sigue repitiendo esas cosas y ahora, por ejemplo, pues han hecho encuestas donde dice que la mayoría piensa que esto es un invento del feminismo, esto de la violencia machista, ¿no? Parece que no se dan cuenta de que es una realidad y de que la tenemos en las calles y en nuestras familias incluso, pues a diario. Y yo creo que también tiene que haber otros cambios, por ejemplo, pues acabar con la vergüenza de que el sistema judicial emita o dictamine esas sentencias tan de la Edad Media, donde se duda de la integridad de la mujer o de que se ha provocado o no ha provocado o que qué hora era y ese tipo de cosas, ¿no? O si no está suficientemente demostrado que la han violado porque no se ha resistido lo suficiente, esas cosas que aún salen en algunas sentencias, ¿no? El aparato judicial, por esto y por otras muchas cosas que estamos comentando en días anteriores, como el tema de la corrupción y todas estas cosas, yo creo que hay que depurar el aparato judicial y no volver a poner los mismos que ya están marcados, incluso con acuerdos de la izquierda progresista, como ha pasado recientemente con un miembro de uno de estos tribunales que llevaba vacante varios años. Luego también pues, el tema de la violencia en los medios de comunicación y en los videojuegos y todas estas cosas donde la violencia se trata como una cosa normal, ¿no? La falta de respeto por los semejantes o por los más inferiores que no pueden defenderse, pues se toma como un juego y yo creo que ahí también es una forma en que se va creando esa cultura de la violencia. Y por último, por lo menos de momento, ¿no? La depuración también dentro de las comisarías y de la policía, pues de esos elementos que siguen actuando de una manera machista cuando las mujeres van a denunciar, ¿no?
Y eso también es vergonzoso que ocurra en pleno siglo XXI. Yo creo que por parte de las administraciones lo que se tiene que hacer es articular leyes y proyectos que permitan a la mujer no tener que convivir a la fuerza con los maltratadores, ¿no? Por eso pues, habría que ayudar más a las mujeres amenazadas o que pueden caer en este tipo de violencia con ayudas en viviendas, en empleos, en ayudas para la escuela de los hijos, es decir, que pueda vivir independiente sin necesidad de convivir con un monstruo de este tipo que tarde o temprano va a acabar ejerciendo esa violencia que ya se ha llevado 1000 y pico vidas desde que se están contabilizando. Y eso que todavía hay muchas que no entran en las estadísticas. El año que viene ya entrarán, por ejemplo, las mujeres que sin ser pareja, pues también son asesinadas por cuestiones de machismo, ¿no? Y de violencia. Y eso va a incrementar seguramente, por desgracia, las estadísticas. Por tanto, pues si se habla de 1000 y pico, supongo que serán bastantes más. Eso por no contar otros países donde la violencia todavía es más generalizada que en España, ¿no? Como acabo de comentar lo de México, o Guatemala o cualquier otro país de estos donde la mujer no tiene prácticamente los derechos consolidados, ¿no? Ahora se ve amenazada también en Chile por el tema del aborto, del divorcio, y no, digamos, ya en países pues donde la religión mayoritaria es el Islam, que todavía tiene cuestiones más discutibles, bueno, rechazables, creo yo directamente, como el tema de la autoridad del marido o de cualquier varón de la familia sobre la mujer. Es decir, que yo creo que queda mucho por hacer y la jornada hasta del 25 de noviembre pues habrá que seguir trabajándosela y saliendo a la calle a denunciar esta violencia. Y el resto de días del año también, no solamente una vez al año, sino cada vez que haya un caso de esto de violencia machista. Alex Corrons. Bueno, yo es que en general siempre me sitúo en contra de los días internacionales de lo que sea, porque entiendo que es una manera de exonerarnos de las responsabilidades que conllevan el resto del año, ¿no? Es decir, es como si el resto del año no pudiéramos acordarnos de esto. Sí que es verdad que, bueno, tiene la capacidad de dar visibilidad a un problema estructural y bueno, pues lo podemos recordar hoy aquí, por ejemplo, pero bueno, esto es una cosa cotidiana, es de todos los días y no debería de estar exclusivizado en que haya un día concreto, ¿no? en el que se levante la voz contra esto, sino que esto debería de ser una cosa cotidiana. Y más que levantar la voz, incluso diría que es poner soluciones, porque bueno, levantar la voz está muy bien, pero creo que lo que debemos de ir es a la raíz de los problemas, ¿no? Y yo creo que la raíz de la violencia machista, creo que estaremos todos de acuerdo que es el patriarcado. Y es las estructuras que sostienen el patriarcado y que de alguna forma imprimen la cultura en los niños y luego en los adultos de cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer y cómo nos dividen, digamos, en roles y bueno, y intentan jugar con la división, ¿no? Con la división hombre-mujer y jugar a esto, que lo único que nos lleva es a tener posiciones de dominación sobre el otro, etcétera. Creo que la cosa es muy profunda de atacar, es muy difícil de acabar con esto. Creo que las generaciones que están ahora, digamos, entre los 20 y los 30 años, entre los 20 y los 40 más o menos, tienen una mayor concienciación al respecto que la generación anterior, bastante más, pero creo que tampoco es suficiente y creo que también hay una reactividad. Es decir, creo que a la vez que surge o emerge de alguna forma el feminismo, pues emerge también el antifeminismo, ¿no? Es como una especie de resurgir, ¿no? De gente que tiene posiciones radicalmente opuestas al feminismo y que despierta incluso pensamientos que parecen casi de la época de nuestros abuelos, ¿no? De machismo de lo más recalcitrante, ¿no? Ahora bien, las generaciones más jóvenes, o sea, las de 20 para abajo, están recibiendo mensajes también contradictorios. Por un lado, hay una labor que intenta ser de concienciación, pero por el otro lado también hay un consumo de cultura vomitiva, a través lo podemos ver a través de los videoclips del reggaetón, ¿no? Creo que es lo más
gráfico que podemos ver de lo que es el machismo más recalcitrante, ¿no? Y esto es una cosa que es súper consumida por los chavales y un montón de cosas así. Y la cosificación en general del ser humano, principalmente de la mujer, pero del ser humano en general, ¿no? Convertirnos a todos en un objeto a conveniencia, esto es una cosa que está muy en auge dentro del sistema capitalista actual y que va cada vez más creciendo, o sea, porque cada vez es más voraz. Creo que hay mucho trabajo que hacer. El principal trabajo, por supuesto, lo tenemos que hacer los hombres en exorcizar toda la cultura basura y el rol que nos han asignado desde pequeñitos a cumplir, que es un rol patriarcal y machista y muy repudiable. Y a partir de ahí, una vez que conseguimos avanzar en ese terreno, pues intentar que las generaciones que vienen por detrás mejoren la especie, porque si no vamos mal. Y bueno, simplemente pues por supuesto que las mujeres tengan la posibilidad de tener su propia autonomía. Eso es muy importante, pero creo que nos equivocamos si pedimos al Estado que, si piden al Estado las mujeres que les salve de esto, porque el Estado es la principal estructura patriarcal que sostiene todo esto. Enric Llopis. Sí, bueno, jo estic d'acord en tot el que han dit els companys i pràcticament és que ho han comentat tot, no? Me sembla molt el que ha recordat Antonio fa un moment, me sembla positiva la iniciativa d'incloure en els balanços que se donen de crímens per la violència masclista, estendre l'estadística a l'àmbit públic, no? I no quedar-se en la violència domèstica o conjugal, no? Les dades que dona normalment Manolo de feminicidio.net, pues no quedar-se, diguem-ne, que ixes que siguen les que oficialment se faciliten, no? I no quedar-se en si és la teua exparella la que t'agredís, la que acaba assassinant-te, o sinó considerar-ho en un sentit més ampli. Després també estic d'acord amb els companys, no? El que se diu, el que s'anomenen els micromachismos, no? Pense que això que a vegades fem anàlisis massa estructurals i massa des de dalt, no? I jo crec que la cultura patriarcal i masclista impregna moltes vegades les relacions interpersonals més quotidianes i fins i tot les assemblees dels moviments socials, no? L'ànim de lideratge, de ser el més contundent de tots, de no deixar parlar a la resta, d'alçar la veu més que el company per imposar el teu criteri, això està estendidíssim, no? Vull dir que crec que això també s'hauria de lluitar, no? Este matí estava rellegint, no? Buscant fonts d'inspiració, un article molt antic de l'escriptora de Montserrat Roig en el País, no? I era una tribuna molt llarga sobre una guerra, no recordo ara quina guerra era, i la relacionava directament en els valors patriarcals i masclistes, no? D'imposar-te, de derrotar l'altre, d'aniquilar-lo. I això se pot veure des de les guerres fins en les relacions personals més quotidianes, no? En els bars. I ahí pense que s'ha de ser molt plantejar-hi la batalla, no? Crec que està, com deien els companys, per exemple, en el periodisme esportiu està molt estès, no? El llenguatge i el discurs masclista, no?
de la guerra, de allò bèl·lic, no? De que si esto es una fortaleza inexpugnable, que si el obús. L'altre dia en el reportatge d'un partit senties de fons a l'afició d'un equip de futbol cridant Atleti échale huevos, però estem parlant de més de 50... Bueno, suposo que no cantaven totes, no? Però a capella podíem estar és un crit parlant... habitual de tots els estadis de futbol. De milers de persones cridant Atleti échale huevos. O sigui que... És a dir, que no estem parlant de coses excepcionals. I també s'ha comentat ara lo de les sentències dels tribunals, de les xarxes socials, les cultures policials, el consum de pornografia. És a dir, hem de fer un treball fonamental, com deia Àlex, fonamentalment els homes de construcció, i tenim molt de treball, no? Perquè jo crec que abans de que rompera Vox sí que hi havia més o menys un discurs políticament correcte de que, bueno, de que no s'havia de ser masclista, de que el respecte, en fi, de les noves masculinitats, de que la igualtat i la discriminació positiva i tal i qual, però ara jo veig que la gent que defensa el masclisme tota la vida està desatada, no? I d'una manera molt indirecta, que vol ser indirecta o vol ser sutil, se diu, no, mira, yo no soy machista, pero, y en ese pero es que al final no puedes decir nada, pero es que en una discoteca no te puedes acercar porque enseguida te dicen que... És a dir, que hi ha, en resum, que hi ha molta feina per fer i sobretot els homes. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més al voltant d'aquest punt. Jo sé que podríem parlar, bueno, segurament parlem més vegades perquè lamentablement aquest tema té pinta de que va continuar, que no anem a acabar avui amb les violències masclistes en plural i que tindrem més ocasions de parlar-ho. Voleu afegir alguna més o entrem en altres punts, que n'hi ha molts? Antonio, que te veo acercarte. Sí, me has pillado. Sí, bueno, si pudiéramos acabar hoy nos tomábamos 2 horas más de programa, ¿eh? Sí, si pudiéramos hacerlo. Evidentemente, y por desgracia no puede ser. Pero sí que es cierto que entre la juventud pues están dando bastantes avances, ¿no? Claro, que también en la juventud se están dando comportamientos deleznables y que nos hacen temer que esto va a continuar, ¿no? Porque cada vez son más jóvenes, ¿no? Esto de las manadas y las agresiones y todo eso, y el control de los móviles entre chiquillos y con quién sales tú y a quién has llamado y esas cosas, que eso es el principio de luego cosas peores si no se controla o se rompe con esos comportamientos. Pero sí que quería resaltar efectivamente que en la mani de ayer, como ocurre casi todas las que se hacen, tanto del 25N como del 8 de marzo, había muchísima juventud, sobre todo chicas, ¿no? Pero también chicos. Y de hecho, y por eso quería intervenir, destacar que hubo gente que le sorprendió, a mí de luego no, porque ya los conocía. Había un grupo muy numeroso de un instituto, del Instituto Jordi de Sant Jordi, que precisamente hace menos de un mes, o un mes, estuvimos allí un compañero de CNT, 2 compañeros de CGT y Yolanda, una de las Kellys de Benidorm, ¿no? Y bueno, se llenó el salón de actos de allí de Sant Jordi con un montón de gente con ganas de participar y de escuchar cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues aquí sí que se está haciendo una buena labor, porque ya había visto por los pasillos, pues carteles por el respeto a los diferentes, el tema de las migraciones, y habían organizado una jornada sobre autogestión. Es decir, que allí había unos profesores que se estaban trabajando ese tipo de cosas, no solamente sacar buenas notas y enfocarte hacia una carrera de éxito, ¿no? Sino al revés. Había muchísima gente que estaba estudiando para trabajos relacionados con el mundo social, de la mujer, de la infancia, de la discapacidad, o sea, era gente con inquietudes. Y había allí 2 o 3 profesores de los que yo conocí y, bueno, pues se veía que estaban trabajando en ese sentido. Si eso se hiciera en todos los sitios, en todos los colegios e institutos, pues sería una buena labor para cambiar esa mentalidad
y esto que estamos denunciando. Es decir, que sí que es importante llegar a la juventud y ofrecerle otros valores de solidaridad y de participación. Y por tanto, pues a mí me encantó ver allí a estos chiquillos ayer en la manifestación. No sé si habría más de institutos, pero organizados en grupo y con tanta gente y su propia pancarta y sus consignas eran estos de Jordi de Sant Jordi. Y pues desde aquí reconocerles, como les reconocí el otro día, el interés que tenían por las cuestiones sociales y la vida. Nada más. Eso demuestra que se pueden hacer otras cosas y que se puede trabajar. Claro. Alex, ¿algo que añadir? No, en principio sobre este tema. Nada más. Enric. Bueno, yo insistir un poc en que és una cosa amplíssima, no? Per exemple, en el món de la literatura a mi me crida molt l'atenció quan se diu no, és que les dones tenen una tendència a escriure més sobre la vida domèstica, els sentiments, la subjectivitat, són més irritables, emocionalment més vulnerables, i l'home és, diguem-ne, això, el cazador-recolector de tota la vida, no? Vull dir que els estereotipos, crec que ho comentava antes abans, Àlex, o sigui, estan, pense que molt assumits i molt interioritzats, no? I que en coses que considerem que les tenim molt normalitzades, no? Pues ahí hi ha de fondo la cultura masclista i patriarcal. Doncs anem a canviar de tema, perquè avui no teníem molts, però com hem començat tard, vamos, que no volem que se'ns queden perquè n'hi ha uns quants interessants. Jo crec que és que tenim avui per així. El següent que tenim apuntat és Comissiones Obreras i UGT, Comissions Obreres i UGT accepten l'acord de Cádiz. Antonio, compañero. Bueno, no quería que me lo adjudicaras a mí de entrada, pero bien, nada, empiezo yo. Y bueno, pues sería decir que lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a repetir. Y van cientos, ¿no?, de casos de este tipo, que después de una lucha que en este caso ha sido ejemplar, como hemos reconocido todo el mundo, incluso los que no les gusta que haya huelga, pues han tenido que reconocer que en Cádiz estaba pasando algo diferente, ¿no? Y que estaba participando no solamente el conjunto de los trabajadores del metal afectados de la provincia, o por lo menos de esa zona, ¿no?, de la bahía de Cádiz, que es donde está la inmensa mayoría de empresas metalúrgicas de esa provincia, evidentemente, sino gente de los barrios y los estudiantes y gente de otras empresas, ¿no? Es decir, que la cosa se podía extender. Y, de hecho, ha habido movilizaciones y cajas de resistencia que están recogiendo el apoyo desde otros puntos de la península, ¿no? Es decir, que estaba generando muchísimas simpatías y no podían desacreditarla con si se ha quemado 3 contenedores, o si hay una barricada ardiendo, o si una ambulancia no ha podido pasar por no sé qué. Es decir, esas cosas no han tenido éxito esta vez, y la gente, cuando le acercaban un micro, rajaba de que son la provincia que más paro tiene y que se estaban jugando su futuro y un plato de comida para sus hijos, ¿no? Sí, y lo decía tanto los que eran trabajadores. Sí, va a decir yo que se ha conseguido explicar y que la gente comprendiera por qué se estaban movilizando. Sí, por eso digo que esta vez se ha roto esa facilidad que tienen otros conflictos para criminalizarlo y poner a la opinión pública en contra. Una opinión pública que no es la opinión del público, sino la opinión de los que hacen los programas y los que hacen los que generan la opinión, ¿no? Este caso se ha roto y cualquier señora del barrio salía diciendo que tenían derecho a hacerlo y que estaban defendiendo a sus hijos y que por favor sacaran las tanquetas de la zona del colegio y que era una vergüenza, ¿no? En ese sentido yo creo que ha sido ejemplar y, claro, pues la lástima es que estas cosas acaben así, ¿no? Acaben con un acuerdo que no deja contentos a los trabajadores, porque no puede dejarlos, ¿no? Porque es insuficiente absolutamente para las fuerzas que habían puesto, el empeño que le habían echado y las garras que habían demostrado, ¿no? Entonces, pues es un mal sabor de boca en ese sentido, pero claro, ahí ya hay que reflexionar la clase trabajadora de si merece la pena una y otra vez chocar con el mismo obstáculo. Es decir, que luego tienes que dejarlo todo en manos de UGT Comisiones, porque son los que están autorizados por la ley a negociar, y ya sabes, se empieza con un preacuerdo cuando ya se han quemado varios días de lucha,
y la gente no tiene recursos para aguantar mucho tiempo sin cobrar su salario. Luego ya es un acuerdo, luego que se va a someter a la asamblea y luego ya ese acuerdo firme, a medianoche ya se dice que se desconvoca la huelga y bueno, eso ya no hay quien lo levante, ¿no? De hecho, ha habido la CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal que han mantenido la huelga los 2 días que quedaban, ¿no? Que era el jueves y el viernes, pero claro, una vez ya salen estos sindicatos diciendo que firman un acuerdo y los suyos pues van a las fábricas y hacen votaciones, por lo que yo he oído, parece que no han sido muy democráticas ni muy con mucha información, porque en algunos sitios hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Los jefes, los encargados estaban delante de cuando se votaba, ¿no? Eso también ofrece presión, aparte de que no has explicado las cosas con suficiente tiempo, porque el convenio es bastante enrevesado, ¿no? Es el 2%, y luego habrá una revisión con el IPC real, que ahora se calcula de otra manera, pero bueno, será a finales de 2024. Luego el 80% de esa revisión que te van a dar se va a consolidar en, digamos, para calcular otra vez el nuevo convenio que se negocie, pero el otro 20% se pierde. Y sobre todo no se ha hecho nada por garantizar trabajo estable para la gente precaria, para los eventuales, que hay muchísimos en este sector. El tema de que se controlen las horas que se hacen, que se controlen los contratos, que se controlen las jornadas, todo eso se ha quedado en el aire y ha sido una pena, ¿no? Porque la gente que más jodida está son los precarios, la gente de contrato temporal. Entonces, yo no sé si ha llegado el momento de que la gente empiece a pensar en otras cosas, ¿no? No digo que piense en la CGT, aunque también habrá quien tenga que pensarlo, pero sí, como ocurrió en los años 70, romper con ese marco, ¿no? En aquel tiempo estaba el sindicato vertical, pero se empezaron a hacer asambleas de fábrica, se hicieron comisiones, que es donde empezaron las comisiones obreras, pero eran comisiones de trabajadores, de obreros, no luego lo que acabó siendo el aparato del Partido Comunista, ¿no? Y el sindicato que ahora conocemos todos, que ya ni siquiera es del Partido Comunista, ¿no? Pero es una burocracia. Entonces, si eso ya se ha visto que es absolutamente ineficaz y que incluso es contrario a los intereses de los trabajadores, pues igual hay que empezar a hacer asambleas y hacer coordinadoras y apoyar a otro sindicalismo que también lo hay, y de esa forma romper el marco establecido. Será ilegal, pero bueno, también era ilegal las huelgas y las negociadoras que se montaban en los años 70, pero si tú tenías la fuerza de un sector detrás, pues al final el acuerdo valía y se firmaba y iba a misa, no valga la expresión. Y en este caso pues va a tener que ser igual. Tarde o temprano se va a tener que hacer. Así que es una pena lo que ha pasado allí y estaba claro, ya daba miedo porque ya tenemos mucha experiencia y eso se hace así. De todas formas, pues bueno, lo dejaron en manos de los negociadores estos y si no hubieran firmado esto, pues hubieran venido otros de Madrid a firmarlo. De hecho, el que se negociara en Sevilla el convenio de la provincia de Cádiz ya era un síntoma de que querían alejarse un poco del foco de la tensión de los mismos trabajadores cuyos derechos se estaban negociando, ¿no? Se fueron a Sevilla, imagino que a algún hotel de los caros, y allí, pues, aunque hayan estado 10 horas, pero se ha negociado sin contar con los trabajadores y sin explicarles cuál es la oferta que estaba haciendo la empresa. Y por tanto, bueno, pues ha sido bonito mientras ha durado, ¿no? Pero habrá que buscar otras fórmulas para que sea bonito el final también. Alex, ¿qué te ha parecido a ti todo esto? Bueno, decía un amigo mío que el franquismo tenía 2 almas dentro del régimen, ¿no? Había un alma más católica y otra fascista, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, dentro de estas 2 almas, digamos que luego cuando vino esto de la democracia y todo este invento, pues se dividió entre el PP y el PSOE, y el sindicato vertical, pues lo mismo. O sea, hizo así, pum, separó los mares y se hizo pues comisiones obreras y UGT, que viene a ser algo así como el alma fascista y el alma católica, ¿no? Por simplificar. Al final, lo que pasa es que como estamos vendidos a una lógica en la cual no ya la clase trabajadora, sino las personas que directamente trabajan en este sector pasan a un segundo plano, y quienes negocian aquí son unos señores que viven en una realidad paralela, con unos privilegios que esa clase trabajadora nunca va a poder alcanzar, y entonces esta gente lo que hacen es negociar por ellos. Como bien ha dicho Antonio, pues eso, ¿no? Seguramente en un buen hotel y con una buena comida, un buen menú de esto, no será un menú del día, seguro.
Y entonces esta gente a las mariscadas, que decía algún meme de hace unos años, ¿no? En vez de a las barricadas, pues no nos podemos fiar de ellos, ¿no? Ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que son, representan al Estado, son lo que representan al régimen, y el régimen es lo que representa los intereses de los grandes capitales. Por lo tanto, no van a tocar los privilegios nunca, no van a morder la mano de quienes les dan de comer. Y la clase trabajadora lo que tiene que hacer es no conformarse con las migajas que sobran del mantel de la opulencia de esta gente, porque esta gente, como digo, viven en otra realidad que no tiene nada que ver con la suya, que están todos los días partiéndose el lomo. En el trabajo que sea, en este caso es en el metal en Cádiz, que me imagino que no será un trabajo fácil y será un trabajo duro y en el que hay un desgaste físico importante, como para que estén jugando con el pan de la gente en Cádiz, además, que es un lugar indudablemente del más golpeado de España. Creo que no sé si hay un sitio con más paro que Cádiz, con más problemas y más dificultades, pero creo que es uno de los que, al menos uno de los que peor lo tiene. Y entonces, claro, pues si se quema un contenedor, pues me parece poco. O sea, lo que no sé, lo que me extraña es no haber visto ardiendo la tanqueta esa que han sacado el gobierno progresista, que han sacado una tanqueta que debe lanzar flores. Y no sé, porque claro, he visto el otro día alguien decía por ahí que no era una tanqueta, que era un Dacia Logan. Claro, era un Dacia Logan y le habían puesto una carcasa como es el carnaval de Cádiz, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. El otro día vi una modificada que era de color rosa y decían, esto es cuando gobierne Podemos, será la Yolandeta. Y entonces ponían la tanqueta de color rosa, ¿no? Bueno, al final, el Estado en sí ya vemos lo que representa. ¿Cuál es la solución que propone el Estado? Y dice, bueno, si no aceptáis la negociación de comisiones sobre la UGT, que son nuestros colegas, os sacamos la tanqueta. Y esto es lo que hay, o sea, decir, dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Por las buenas o por las malas? O como dice Revilla, ¿por lo civil o por lo militar? ¿Cómo quieres que te vacunemos? Enric. A veure, jo no tinc els coneixements, no? ni el bagatge que té Antonio, que segurament ha vist pues, la dinàmica esta de negociació en molts altres conflictes. No? Jo la informació que tinc és que hi ha un preacord entre els sindicats majoritaris i l'empresa i que després això ha de passar per els delegats i les assemblees, no? És la informació que tinc i me vaig quedar ahí. I que era principalment una lluita per el poder adquisitiu, no? Per l'actualització dels salaris. A mi, el primer que me crida l'atenció és... Bueno, a mi me va recordar enseguida el que va passar fa uns mesos en Linares, no? Que en la província no en Cádiz, sinó en Jaén. És a dir, són zones profundament castigades, en aquest cas també per els astilleros, per el tancament d'importants factories d'automòbils multinacionals, hi ha de comarques molt castigades, amb molt d'atur. Jo tinc coneguts en Andalusia i la província de Cádiz i la Bahia en concret de Cádiz sempre m'han explicat que és el sud del sud del sud, no? Fins i tot l'impacte del coronavirus, al ser més altes les tasses d'economia informal, pues, ha castigat més encara, no? A mi sí que me crida l'atenció el que estava comentant, no? Que siguen lluites per el poder adquisitiu, per el salari, i això me crida l'atenció perquè això explica en part que on hi ha classe obrera organitzada encara i on hi ha fàbriques és on hi ha més capacitat de lluita, de resposta i de batalla en el carrer i de fer vagues, no? Que hi ha gent que està, per exemple, en les coles de l'hambre, que la seva agenda ni tan sols la replega ningú, no? Que és gent directament invisibilitzada, no? O migrants sense papers o aturats de més de 50 anys, no?
que on hi ha fàbriques, no? No, és un poc lo que a vegades se diu de manera molt irònica, però que té un rerefons de veritat, no? Que lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar después de quedarte sin trabajo. Bueno, no recordaré la frase exactament, però ve a dir bueno, que mentre estàs en el circuit laboral pues tens capacitat d'organitzar-te, de reivindicar, de tindre uns drets, de tindre un salari, d'estar afiliat a la Seguretat Social, que fora d'això ja no tens res, no? I que encara que siga pues això, no? S'està batallant per l'actualització d'un salari i crec que això pues, i també me va semblar pues molt cridaner lo de la famosa tanqueta, no? I les explicacions que donen els portaveus dels sindicats policials, no? Que jo cada vegada que els veig en televisió és que en fi, que m'assusten moltíssim, no? Perquè te parlen ells com a des d'un punt de vista professional de garantir l'ordre públic i de que les càrregues i l'objectiu de la tanqueta era mantindre... O sigui, en arguments tècnics que dius, bueno, però això depèn d'un polític o és un poder autònom dins de l'Estat que pot intervindre i deixar d'intervindre a partir de suposats criteris professionals. És a dir, no sé, quan se va reprimir en bales de goma, quan lo de la famosa tanqueta, hem vist a obrers, jo he vist en televisió obrers ensenyar, mostrant a la càmera bolses plenes de material utilitzats per la policia i sindicalistes de les forces de seguretat justificant-ho i en arguments pues, tècnics, no? Que al final dius, bueno, pues, no sé, pues decidiu vosaltres quan s'ha d'intervindre i quan no, la proporcionalitat o no, bueno, i ja està, i la resta a callar, no? I si teniu simpatia per Vox, pues carregueu amb més força, i si vos manifesteu en contra de la derogació molt parcial de la llei Mordassa, pues no intervingau i ja està. I funcioneu com un cos autònom i punto pelota, no? Bueno, pues un poc això seria la meva opinió. No sé si voleu afegir més coses. Ens acaba d'arribar una nota del gabinet de premsa de CGT que el titular diu: CGT asegura que la votación sobre el acuerdo alcanzado por comisiones y UGT para el convenio del metal en Cádiz ha sido un montaje. Los anarcosindicalistas aseguran que mantendrán las movilizaciones en el sector y realizan un llamamiento a toda la sociedad para continuar apoyando y respaldando la lucha de estos trabajadores. I denuncia, diu que la FESIM, la Federació de Sindicats de la Indústria Metal·lúrgica de CGT, ha emitido un comunicado para denunciar que en más de un centenar de empresas del sector metalúrgico de Cádiz, cuyos trabajadores estaban llamados a la huelga por unas condiciones de trabajo dignas, no se ha pasado a votación el preacuerdo, y en muchas otras sus trabajadores han considerado que los resultados obtenidos han sido manipulados y no se ha permitido votar a toda la plantilla. Dice, además de considerar estos hechos muy graves, también hace público su malestar ante lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a la forma de llevarse estas votaciones en las empresas del sector con el fin de desconvocar las movilizaciones y la huelga indefinida desde el pasado 16 de noviembre. Dice, la organización Rojinegra informa sobre el número cada vez mayor de trabajadores que están haciendo llegar sus quejas ante las nulas consultas que los dos sindicatos del régimen, Comisiones y UGT, han hecho a sus empresas, a la vez que existen personas que están denunciando manipulaciones en las votaciones efectuadas en sus respectivos centros de trabajo, donde la actividad industrial arrancó incluso antes de efectuarse la pertinente asamblea y posterior votación.
Bueno, dice que denuncia la sospechosa rapidez con la que se hicieron las votaciones y declaran que el acuerdo se llega el miércoles 24 a última hora del día y en apenas 10 horas, sin que las plantillas tuvieran información suficiente, ya se estaba votando. La nota continúa, però és més o menys el que estaba explicant abans Antonio Pérez en la segunda intervención. Antonio, no sé si quieres añadir algo más sobre... Sí, por ejemplo, y yo creo que es bastante esclarecedor, han colgado una copia, literal, vamos, de un acta de una votación de una empresa y había 178 que no y 25 que sí, y 5 abstenciones, una cosa así. Es decir, que incluso en sitios donde se han hecho votaciones ha salido que no. Claro, luego igual no los han contabilizado, vete tú a saber, o en muchos sitios, como ya he dicho yo, también se hacía la votación de prisa y corriendo con el jefe allí delante y ya con las máquinas ya preparadas para arrancar, ¿no? Y en otros sitios no se habrá hecho cuando sabían que iban a perder. Es decir, está clarísimo lo que ha pasado y que es un montaje y, bueno, pues con su pan se lo coman, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente descontenta e incluso afiliada a estos dos sindicatos, que tampoco la mayoría de los trabajadores estaban afiliados, ¿eh? Lo que pasa es que como a nivel estatal tienen el reconocimiento de que son los únicos interlocutores y simplemente teniendo el 10%, que eso sí que lo tienen ellos, para eso los patronos les ayudan a hacer las elecciones, pues ya negocian los convenios sin consultar a nadie, como ha sido este caso. Y yo creo que también es un error, como ya se ha comentado, ir a la negociación pidiendo que te den el IPC. Mi experiencia de muchos años me dice, ¿no? Había siempre que llevar una plataforma un poco ambiciosa, que estuviera bastante por encima del IPC, porque sabías que te iban a negociar y vas a tener que bajar. Pero por lo menos siempre quedar un poquito por encima del IPC. Que este año además está ocurriendo una cosa. Parece que el 2% ya está pactado, que es lo que nos van a subir a todos. Se le ha subido a los funcionarios, las pensiones seguramente también, pero claro, eso es resultado de un nuevo amaño que han hecho para calcular el IPC. Antes era el IPC de todo el año y ahora hacen una media de todos los meses, con lo cual ahora estaban hablando ya que con el método antiguo estaríamos en el 5,5 y sin embargo pues seguramente van a dar por válido el 2 o el 2 y un poquito para luego que se reajuste la cosa y ya está. Pero en las pensiones ni siquiera. Este año es el último año que se cobra la paguilla esa que daban. A partir de ahora, como no va a haber el IPC la revisión, pues se ha jodido, ¿no? Con lo cual, tanto las pensiones como los sueldos se están quedando por debajo del índice de precio al consumo real, el de la cesta de la compra de todos los días en el mercado, ¿no? Entonces, por eso la gente estaba tan indignada y decía que estaba jugándose en la comida de sus hijos, ¿no? Así que ha sido una traición más, ya lo hemos comentado, pero bueno, tiempo habrá de revisar i de valorar estas coses. Enric estava alçant la mà i després si vol Àlex per acabar amb este tema i entrar en el següent. Enric. No, crec que Àlex no ha parlat. No, però si vols dir alguna cosa i després que... No, molt ràpidament. Jo per fer també un poc de debat, no? I d'abogat del diable. Sí que és veritat, jo per exemple vaig estar fa molts anys inclòs en un ERE, no? I hi havia gent sindicalista que me preguntava, però jo no entenc com els treballadors han votat a favor de... Si és que l'empresa no s'ha dit absolutament en res, si és que no s'ha obtingut cap compensació per l'ERE. I clar, tu tenies companys que era la primera vegada que eixien a una manifestació i eixien quan estava ja l'ERE damunt la taula i en molts casos eren votants del Partit Popular i eixien perquè els tocava directament a ells i quan no hi havia més remei. Aleshores, hi moltes vegades també fent un poc d'abogat del diable. Jo no tinc la cultura sindical que té Antonio, sí que se casó passa molt sovint, no? Que negocien les cúpules, perquè potser fins i tot això depèn de qui governa o qui no governa en Madrid, la política d'acords sindicals macro que hi hagi establerta, però a vegades també, és a dir, és que la capacitat de mobilització que se té, en aquest cas sembla que no, però ja dic, jo per alguna experiència que he tingut, o sigui, te mobilitzaves en gent que eren votants del Partit Popular
y que cuando tú a lo mejor comentabas, pues mira, yo tengo pues una experiencia, pues en fin, que he ido a muchas manifestaciones, que trato de movilizarme, que te miraban como si fueres una auténtica cucaracha, ¿no? I que siguen perquè era el que els tocava directament a ells. O t'afilies pues, perquè tens l'abogat de baix o perquè tens una major cobertura o perquè més o menys això va en el PAC, quan entres a treballar en una gran empresa, pues te desquoten de la te desconten de la nòmina pues, la quota que pagues al sindicat de turno. És a dir, que estem tan mal que no sé, yo me quedé también un poco en lo positivo, ¿no? Que, pues en fin, que hi hagi encara aquesta capacitat de mobilització i de resposta en el carrer, i ja dic, per una qüestió purament salarial, quan hi ha molta gent en este país que està en el límit de la supervivència, no? És a dir, a mi això me sembla també que se pot fer alguna lectura positiva. Alex, ¿quieres añadir algo de este punto? No, está todo más o menos dicho, creo. Muy bien. Antonio, no sé si quieres responder algo de lo que ha dicho Enric. No, es evidente que entre los trabajadores también pues hay de todo, ¿no? Y hay gente que tiene muy poca conciencia y tal, pero vamos, en el caso concreto este de la Bahía de Cádiz parece que sí, que hay bastante conciencia y una experiencia larguísima de luchas, pues cuando empezó la reconversión industrial, el cierre de los astilleros y, en fin, que llevan años y años de experiencia, ¿no? Y eso se ha visto ahora. Sí que hay otros sectores que no ocurre así, evidentemente, y que hay muy poca conciencia y que la gente pues no tiene ganas de pelear, ¿no? Pero en el caso este que estamos tratando hoy, pues parece que ganas sí que había y que han quedado, ¿eh? Porque ahora estoy viendo las respuestas que le han hecho al diario público, porque dices, ha cerrado el acuerdo y patatín, patatán. Y la gente está tirándoles por todo diciendo que no han consultado y que es una traición y que, en fin, palabras muy gordas contra esta burocracia sindicales. Yo creo que la cosa no está tan clara, ¿eh? Y hay ganas de pelear. Así que ya veremos si esto tiene consecuencias, ¿no? De hecho, esta tarde hay manifestaciones o concentraciones en varias ciudades, en Zaragoza, en Murcia, en Madrid la han prohibido, no sé qué les pasa, que ya no quieren que se hagan estas cosas y ya quieren cerrarlo cuanto antes el caso. Así que ánimo a la gente que queda por allí peleando y nada, pues de momento yo lo dejaría aquí. Enric, molt breu, que se'ns va el temps. Sí, no, ràpidament. Jo no sé si recorda, Antonio, a mi me venia al cap, al veure la tanqueta, les imatges de Reynosa, quan la reconversió i governava Felipe González i el PSOE també, això com se, la repressió va ser purament militar, no? I en imatges realment que donaven pànic, ¿no? Y bueno, que... Sí, bueno, eso, ¿no? y hace unos años veíamos a los mineros corriendo por allí, por los montes y perseguidos por la Guardia Civil allí, ellos con sus lanzacohetes artesanales y los otros con todo el armamento de guerra, ¿no? Que parecía que estaban allá en una de esas de Irak o por ahí, con todo el aparato y las inversiones que se hacen renovando el material antidisturbios que llaman ellos cada año, ¿no? No les falta de nada. Que no era una tanqueta, que era un Dacia. Sí, era nada. Para protegerse, dice, para proteger las llantas y tal, y las ruedas de los pinchazos. Anem amb el següent tema. Anem a parlar del passaport COVID, que pareix que arriba. Alex nos mandaba un vídeo para ilustrar este punto. ¿Lo ponemos, Alex, para comenzar? Me parece fenomenal. Dinos a quién vamos a escuchar. Es el viceconsejero de Salud del Gobierno vasco. Pues vamos a ver si nos hace caso el ordenador. Le damos aquí al play. Lo primero que hay que señalar es que el pasaporte, como se le viene llamando, el pasaporte verde, en fin, como lo queráis llamar, el certificado QR. Esto es una medida con fines exclusivamente cívicos, no sanitarios. Esto no es un tema sanitario. Esto es un tema cívico, no tiene nada que ver con la salud. Este es el vídeo que ens plantejava Àlex també per il·lustrar este punt i començar este punt de debat. Àlex, tira-li. Bueno,
Yo es que estoy impactado. Estoy impactado no con la desfachatez de los políticos que toman estas decisiones. Incluso muchos lo han intentado y son los tribunales los que están tirando abajo estas decisiones de obligar a la gente a estar vacunada para entrar a determinados sitios o para tener las mismas libertades que una persona que esté vacunada. Es decir, que la justicia, las propias leyes, les están tirando abajo la intención política que tienen. Este viceconsejero lo que está diciendo es que pedir el pasaporte COVID no tiene nada que ver con la salud. Lo está diciendo de forma explícita y no ha sido un error, lo ha repetido además. Es decir, es un tema cívico. Es decir, quieren que nos vacunemos y punto. No es un tema sanitario, quieren que nos vacunemos y punto. La cuestión aquí es que estamos hablando de en la práctica, poner en marcha un sistema totalitario en el que discriminamos a las personas en función de lo que decidan individualmente si vacunarse o no. Yo respeto muchísimo a las personas que decidan vacunarse libremente, pero el mismo respeto merecen las personas que no quieren vacunarse. Deben de recibir el mismo respeto, sobre todo en un contexto en el cual la vacuna puede ser eficaz para reducir las cifras de gravedad, de ingresos en los hospitales, etcétera, etcétera. Pero si el 90% de la población ya está vacunada, hoy en día el promedio de fallecimientos por COVID en España es de 12 personas al día. Son cifras inferiores a la de la gripe común. Y con la gripe común no hay ningún pasaporte ni hay ninguna vacunación obligatoria, ¿no es cierto? Pues creo que no hay mucho más que añadir. Quieren imponer una serie de medidas para obligar a la gente a vacunarse. Y luego encima, lo mejor de todo es que el estar vacunado no te exime de dejar de contagiar a la gente. Entonces, es una discriminación que además ni siquiera tiene sentido práctico. Cuando el 77% de los positivos hoy por COVID están vacunados. Es decir, se detectan más positivos proporcionalmente en los no vacunados porque probablemente tengan más síntomas. Pero la capacidad de contagio ha sacado la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, a nivel mundial, que no se puede estigmatizar a las personas no vacunadas porque se ha demostrado que las personas vacunadas siguen teniendo la capacidad de transmitir el virus, por lo tanto no tiene sentido nada de lo que se está haciendo y lo están diciendo los científicos. Ayer mismo vi a 2 epidemiólogos en la televisión diciéndolo, que me sorprendió, porque parece que en la televisión todos los que salen están de acuerdo todos en que hay que, bueno, obligar a vacunarse a todo el mundo, ¿no? Como Revilla, que dice que hay que ir por lo civil, por lo militar, que aquí se tiene que obligar a vacunar a todo el mundo. O como un presentador de televisión, al que han denunciado, por cierto, por decir que él tiene derecho a saber si la gente con la que se cruza está o no vacunada. Por lo tanto, deberíamos de llevar las personas no vacunadas un distintivo. No sé si a alguien le suena esto a los judíos en la época nazi, pero vamos, o sea, es que... pero lo peor de todo, insisto, más allá de que todos estos opinólogos políticos y quien sea que salga en los medios de comunicación hablando de esta manera tan atroz y tan brutal de normalizar de alguna manera un totalitarismo, lo que me sorprende es cómo hay miles de personas, millones de personas aplaudiendo con las orejas este tipo de totalitarismo. Me da la sensación de que estamos asistiendo a pasos agigantados a que la sociedad esté aceptando cómo el Estado tiene que decirnos que tenemos que comportarnos, que obedecer, cuando el mismo viceconsejero de Salud del gobierno vasco admite que no tiene nada que ver con un tema sanitario. Pues oiga, vacúnese usted si no es un tema sanitario y déjenos a los demás decidir. Yo estoy súper de acuerdo con quien se quiera vacunar. Me parece genial. No tengo nada en contra. Ahora, deberíamos de tener el mismo respeto de forma recíproca hacia los que deciden que no. Porque convengamos que se han saltado por los aires todos los parámetros de un experimento científico de este tipo, que deberían de durar, como dicen los expertos, 5 años. Lo han aprobado de emergencia. Han aprobado estas vacunas de emergencia porque quieren que el sistema siga rulando y, bueno, quieren acabar con el problema.
Yo creo que es muy, muy precipitado. Veremos a ver lo que pasa a largo plazo, porque es incierto, nadie podemos saber. Pero está claro que hay víctimas también de las vacunas, no solamente del COVID. También está habiendo efectos secundarios adversos muy graves. Se cuentan por cientos de miles en Europa. Pero como les decía el otro día a un buen amigo, le digo, si yo mañana le doy a toda la humanidad una aspirina, me cargo a 100 millones de personas en el mundo, sin prescripción médica. O sea, si yo le doy una aspirina a cada ser humano, va a haber 100 millones que caigan. Y entonces nosotros esta vacuna nos la están dando sin ningún tipo de prescripción médica, es decir, sin mirar a quién se la damos, porque puede haber personas a las que les debería estar contraindicado por determinadas cuestiones. Y ni siquiera se está haciendo una criba en ese sentido. Es que es atroz, es terrible. Parece que estamos asistiendo a tirarnos por un barranco sin saber si habrá abajo agua o una colchoneta o la roca. No sé, a mí me parece que yo estoy muy, muy, muy indignado, sobre todo viendo la polarización que se está viendo en la sociedad, en la calle. Eso es lo que me preocupa. Enric Llopis. No sé, jo soc poc partidari, cada vegada soc més partidari de mullar-me, no? I de no dir, no, és que és molt complex, però en este cas jo és que sí que crec que hi ha una complexitat, no? És a dir, jo, per exemple, estic a favor de vacunar-me i m'he vacunat. I si me diuen que els efectes de la vacuna passen en... És a dir, fa falta una tercera dosis perquè als 6 mesos de la segona perd la vacuna els seus efectes i que la vacuna de la gripe només te prevé de la malaltia en un 60% dels casos, pues, i la gent més vulnerable se vacuna, persones majors, etc., o amb problemes de salut, se vacuna de la gripe igual, fins, ja dic, malgrat que no t'immunitza totalment davant la gripe, doncs en aquest cas, és a dir, el mateix, evidentment, hi ha gent que ha estat contagiada de la Covid en les 2 dosis, ingressada i que la prevenció és respecte als efectes més greus, no? O és el que se diu. Però, és a dir, això és una cosa, el passaport sanitari és una altra. Jo efectivament crec també que és una manera de senyalar a la gent, no? Se va parlar molt en l'època del SIDA, no? I podíem arribar ahí hasta, no sé, tú eres rojo, pues que lleva una tarjeta, tú eres judío o tú eres masón, o, és a dir, a senyalar a la gent, cribar-la i a partir de criteris que algú imposa i d'acord amb els seus principis i valors, no? I jo a mi estic absolutament en contra d'això. I bueno, de tota manera, jo crec que l'àudio que s'ha posat, sí, evidentment, sí. Però jo tampoc crec que el consejero d'Euskadi estiga pensant en un experiment global, totalitari, en cobayes. Jo crec que ell està pensant pues, en que si tu no te vacunes, pues és més fàcil que tu te contagies i aleshores és més fàcil que tu pugues pues, estendre pues, la qüestió dels asimptomàtics, no? És més fàcil que tu, pues, si entres en un bar o entres en un espai tancat, pues, contagies a la gent. Aleshores és un problema de respecte als altres i de civisme. Jo crec que ell tampoc està sobretot perquè si ho pensara no ho diria, no? Està pensant en respecte cívic, però en aquests termes, no? No crec que vaig a més enllà. Però sí que estic d'acord en això, no? En lo del passaport sanitari, que és una manera d'assenyalar a
a la gent, no? O sigui, sí que és veritat i de discriminar i que me sembla una cosa que, pues, en fin, en la que no estic d'acord. Antonio. Bueno, me queda el último, ya me queda menos por decir, afortunadamente. No, esto es una maniobra más o un intento de controlar un poco las cosas, pero no hay ninguna certeza de que las vacunas sean totalmente eficaces. De hecho, es en Europa donde la ola esta se está cebando más, ¿no? Que justamente donde más millones se han gastado en vacunas y más altas cotas de vacunación entre la población hay. Y España es modelo, según ellos. Las autoridades europeas y sanitarias nos felicitan y nos ponen como ejemplo de lo bien que se ha hecho. Y claro, si ahora seguimos con esto, pues es que la cosa no debe estar muy bien. De hecho, también han comentado ya que están saliendo algunas variantes nuevas o que no estaban estudiadas que no responden, o sea que la vacuna no tiene ningún efecto sobre ellas, suponiendo que sobre los otros modelos, los otros tipos de virus sí que lo tenga, ¿no? Que tampoco parece muy cierto, muy seguro. Entonces, claro, plantearse que es cuestión de que te tienen que obligar a vacunarte y señalar a los que no se vacunan, pues yo creo que es pasarse, ¿no? Roza ya un poco el autoritarismo, como ya se ha dicho. Sobre todo, como digo, cuando hay tan pocos indicios de que la medida sea la más eficaz o que no contagiemos los que ya nos hemos vacunado, que yo también estoy vacunado, pero bueno, está claro que podemos transmitirlo igual y se estará transmitiendo porque, claro, si el 90% de la población está vacunada y se sigue produciendo estos estallidos, estas nuevas olas, pues algo pasa, ¿no? Entonces yo creo que es una fórmula más para intentar que no se desmadre la cosa, que la población no se asuste demasiado o que permanezca asustada, quizás mejor, que tenga miedo, porque el miedo es muy bueno para manipularlos y para los modelos estos de control social que están experimentando ahora, por los medios sociales y por las redes y tal, y este tipo de cosas, claro, ahora que tengas que ir ya con tu... Encima casi van a recomendar que lo lleves en el móvil, ¿no? Con lo cual el móvil se convierte ahora en tu pasaporte y el del bar tiene un control también con su móvil y tal. Y luego, por ejemplo, pues una cosa curiosa que me acabo de ver aquí respecto a lo que pasará en la Comunidad Valenciana, que todavía no está autorizado, pero que lo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia y que seguramente se lo darán. Otra cosa es que luego alguien recurra y lo vuelquen, como pasó con los confinamientos y todas aquellas cosas de hace unos meses, ¿no? Y es que en los bares pequeños, donde haya menos de 50 personas de aforo previstas, que no se haga este control. Porque claro, dices que solo hay un camarero, solo hay una persona, ¿y quién va a estar controlando? Como diciendo, nos tenemos que adaptar a lo que hay, ¿no? Vamos a hacerlo en los sitios de ocio nocturno, en los grandes restaurantes, y en los otros no, porque no podemos tener ahí un funcionario que controle eso. Porque esto es otra cosa. Se está convirtiendo aquí a un trabajador normal y corriente en un tipo que te controla una cuestión que es sanitaria, sobre si estás vacunado o no, o si puedes entrar. Tendría que ser personal facultado para esas cosas, porque son datos personales, ¿no? No sé, aquí se pisan muchas aristas muy peligrosas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Que un camarero o el dueño de un restaurante diga, tú no puedes entrar aquí porque tú eres sospechoso, digamos, ¿no? O puedes contagiarlo. Entonces, eso va a crear ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya estamos suficientemente controlados, pues imaginaros ahora las posibilidades que se abren para que desde determinados sitios pues sepan lo que tiene cada persona, si está vacunada o no, y cuando no hay ninguna garantía de que eso vaya a ser eficaz para luchar contra esta sexta ola, que es en el caso español ya la que llevamos. Así que a mí me parece, bueno, pues otro intento, porque no tienen seguridad de nada y se han dado muchísimos bandazos, se han metido la pata muchas veces y bueno, pues parece que sí, la vacuna es algo, pero no debe ser lo único porque la eficacia pues es relativa, ¿no? Y aparte de eso, pues tampoco se ha generalizado más allá del mundo rico, ¿no? Estamos hablando de una parte de la humanidad que sí, que está vacunada y ya por tercera vez, ¿no? En muchos casos, ya viene la tercera dosis. Pero hay muchísima otra población del mundo donde las vacunas ni han llegado, ni llegarán seguramente. A lo mejor llegan las que estén caducadas, vete tú a saber. Porque claro, como no son mercado importante, como no tienen dinero para pagarlo y al fin y al cabo pues son excedentes de la población mundial, pues tampoco se preocupan mucho, ¿no? Solo se intenta salvar el mundo rico.
y claro, la capacidad de contagio parece que es monstruosa y muy veloz, y si no se ha de hacer en todos los sitios, pues tampoco la eficacia va a ser total, ¿no? Así que yo creo que hay un desconocimiento absoluto entre las autoridades sanitarias y sobre todo entre las políticas, ¿no? Que son los que marcan las normas y los que han dado estas órdenes, y estamos sometidos a su arbitrariedad y a sus intentos de quedar bien con el electorado y sobre todo también con el mundo del comercio, porque lo que ahora se está en juego es salvar la campaña de Navidad, que no cunda el pánico y que hoy justamente es el día de las compras, que ya no pararán hasta después de Reyes, ¿no? Entonces esto, y luego están las cenas de empresa y bueno, se mueve mucho dinero y no hay que alarmar a la población, y el exigir el COVID o el certificado, pues dicen, es una manera de que estéis tranquilos y podáis seguir celebrando vuestras Navidades como si no pasara nada, cuando están pasando muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una ronda más porque se nos acaba el tiempo. Se queda ahí pendiente el tema de los presupuestos. Si queréis decir algo lo decís, pero tenemos una ronda para acabar. Nos dicen por aquí, nos dice, yo estoy vacunado y estoy por la vacunación, pero no se puede confundir el debate. Exigir el pasaporte COVID es una barbaridad, es lo que nos dicen por WhatsApp. Lo que se está diciendo también aquí, ¿no? Que son dos debates distintos. Claro, por supuesto. Vale. Por supuesto, es que no tiene nada que ver. O sea, como yo digo, el que decida vacunarse, pues, oye, es autónomo para hacerlo, le dan la posibilidad, se lo cubre la Seguridad Social y que lo haga. Yo es que no voy a entrar en un debate sobre si la vacuna es eficaz, no es eficaz, o sea, no es conveniente. Cada uno tiene su posición, cada uno tiene su capacidad de buscar la información, de leer, de creer o no creer en determinadas cosas, de ver cómo funciona el sistema capitalista, de ver lo que son las farmacéuticas. Cada uno tiene su posibilidad de mirar y de buscar su información. El que no lo haga, pues allá él. Yo tomo mi propia decisión autónoma. Y yo tampoco estoy diciendo que no me vaya a vacunar, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que no estoy a favor de que se obligue a nadie a tomar un medicamento sin prescripción médica. Fíjate, si es que es un principio de precaución, ¿eh? Pero en fin, sí. Una cosa para rematar. Sí, Alex. La cuestión es que todos los totalitarismos, todos sin excepción, se han amparado siempre en el bien común. Todos, ¿eh? O sea, si uno piensa en las dictaduras totalitarias, todos siempre han dicho, no, es el bien común, han convencido a una parte importante de la población que hay una medida que es para el bien común y la han impuesto al resto. Esto ha sido así históricamente. Si uno mira cualquier dictadura, ha sido así, siempre es el bien común. Y ahora, pues eso, claro, a mucha gente esto le parece, bueno, tampoco es tan importante. Ojo con lo que estamos aceptando, porque ya no se trata solo del pasaporte COVID. Estamos hablando de que le estamos dando al Estado el poder de decidir y discriminar por una cuestión de salud. Es decir, se salta por los resortes hasta de la Constitución esta que tanto aplauden cuando quieren, ¿no? Pero esta Constitución ahora resulta que se la pasan por el forro. Es decir, se están cargando la Constitución también, esa que ellos defienden. Que no, yo no la defiendo, pero claro, si es la que rige ahora mismo, ¿por qué se la saltan ellos mismos? Porque me están discriminando a la gente por cuestiones de salud. Es que vamos, es que es una cosa alarmante y muy preocupante, porque hoy es esto, pero mañana puede ser, pues yo qué sé, cualquier otra cuestión que se les ocurra, ¿eh? Que no tenga nada que ver ni con las vacunas ni con el COVID. A lo mejor, no sé, ya cualquier día nos pondrán un uniforme y nos dirán, no, tiene usted que ir vestido con este uniforme. Y si no, no puede entrar aquí. Es que vamos, nos falta esto, ¿eh? Nos falta el canto de un duro, que nos digan que la ropa blanca es buena para el COVID y nos la pongamos todos. Enric Llopis. Sí, bueno, jo també he de reconèixer que jo no sóc tan antiestatalista, no? Jo crec que l'Estat, és a dir... Sempre me tragueu estos debats quan s'acaba la tertúlia. No, que és veritat el que s'està dient. Me pone nervioso Alex i Antonio. No, però a veure, és veritat. Sí que quan se parla de, per exemple, Alemanya, Àustria, etc., països de l'Europa de l'Est, Eslovàquia, s'està dient que són els països també en menys proporció de gent vacunada. Així coincidís en les taxes molt altes de vacunació quan va començar a remetre
diguem-ne, quan va començar a controlar-se el nivell de contagis. Aquesta és la informació, els viròlegs, epidemiòlegs, etc. Jo crec que ells tenen mai se qüestionen els pressupostos bàsics i que ells tenen com a punt de partida. Però bueno, són els que parlen, suposadament són els que entenen i recomanen la vacunació i després la mascareta i la distància. I molta gent. Jo també veig un problema ahir de... A veure, és veritat, pues sí, jo vaig tindre l'experiència personal de que me va parar un cotxe de la Policía Nacional al principi de la pandèmia. ¿Usted dónde va? Pues al kiosco a comprar el periódico como todos los domingos. Y el himne d'Espanya versió Manolo Escobar en el rerefons i la gent aplaudint a la policia que me parava des dels balcons i dient els policies, bueno, pues vaya, pase y por favor vuelvan seguida a casa. És a dir, a mi me va semblar això, però bueno, també crec que bueno, quan hi ha polítiques sèries i rigoroses de salut pública, de dret a l'educació, de subsidis i ajudes per a la gent que ho necessita, de redistribució de la riquesa, això s'ha de fer també des de l'Estat mentre no tinguem una altra cosa. És a dir, no sé, no soc tan antiestatalista per principi, no? I després, pues sí, també veig en la gent, pues la gent està ja molt controlada i a mi sí me preocupa, no? Me preocupa, pues, a lo millor que quan entren en biblioteques públiques tinga que posar el meu DNI, el meu número de telèfon i que estiga i el creuament de dades per tot arreu, els cookies en internet que y el móvil con la ubicación activada. El mòbil en la ubicació activada, és a dir, i això és un pas més, no? Que acabarem, pues, això, no? En el gen rojo de Vallejo Nájera. Però bueno, jo insistisc que en la complexitat uno pot estar a favor de les vacunes, però també sabem que això és un gran negoci per a les farmacèutiques, el que són les farmacèutiques, el que implica després el risc de vacunar-te, que és la mateixa dosis de la Covid el que estàs inoculant en el teu cos, com pugen les accions en bolsa de Pfizer, i que al mateix temps pues, Àustria sigui un país amb poca gent relativament vacunada i que estan tornant als confinaments, a les mesures restrictives, en França, en Alemanya, etc. No? Pues ja dic, és un problema amb moltes aristes i que no, a veure, el que uno se posa la vacuna no implica ser bobo i ser un títere. Però bueno, això també ho està comentant el company, no? Que pues, en fin. Antonio. Bueno, sobre este partido. Sí. ¿Qué ibas a decirme? No, iba a decir que antes de tenía poco tiempo, convocatoria, ¿no? Ya lo sé. Porque si no se nos va. Dinos. Sí, sobre este particular de la COVID y el pasaporte y todo esto, pues poco más. Yo creo que ya lo hemos dejado más o menos clara cada uno su posición, que en mi caso no es una posición muy cerrada, por supuesto, pero sobre todo lo que hay que hacer llamamientos es al tema este del control de la gente, ¿no? y del autoritarismo, que eso se ha desmadrado con esta situación y los estados lo van a aprovechar. Y es evidente que el Estado, pues cada uno tiene su posición, ¿no? Pero bueno, lo que están repartiendo y las ayudas que dan es de lo que aportamos los que trabajamos y los que pagamos impuestos, ¿no? En cualquier barrio funcionan redes de distribución de alimentos y de solidaridad que funcionan, ¿no? Imaginemos una sociedad donde ya eso se hubiera experimentado durante mucho tiempo. Pues
pues funcionaría perfectamente como funcionó Barcelona en julio del 36, automáticamente al día siguiente funcionaba mejor la ciudad que cuando estaba el Estado funcionando, porque dejó de funcionar durante unas semanas y no pasó nada. Si está preparada la sociedad no hay ningún problema. Pero claro, es un debate muy amplio que ya tomaremos otro día con más tiempo, no al final del programa. Y por tanto, pues nada, que cada uno haga lo que quiera con las vacunas y sobre todo que no haga mucho caso a los charlatanes de la televisión. No hablo de los médicos ni del personal sanitario, de los científicos. Hablo de esta gente que sabe tanto y afirma un día una cosa con una rotundidad absoluta y al día siguiente o a la semana siguiente puede decir con esa misma rotundidad lo contrario, ¿no? Tienen la capacidad de adaptarse a todo. Y hoy hablan del COVID y mañana hablan del volcán de La Palma, con la misma sabiduría y con la misma certeza. Entonces, a los charlatanes, pues nada. Y por último, pues rápidamente decir, bueno, pues sí, que se han aprobado los presupuestos, les han sobrado 8 votos, 188 ha sacado Sánchez, pero claro, para ello ha tenido que pactar con 11 formaciones. Ahora a lo largo del año veremos cómo va satisfaciendo los requisitos que le ha puesto cada uno de los partidos con los que ha firmado, tanto Bildu y Esquerra Republicana en plan mayoritario como también el PNV, que también ha metido lo suyo, ¿no? Y bueno, imagino que hasta los de Teruel existe alguna cosa habrán pedido, ¿no? Para su provincia. En fin, son unos presupuestos bastante abultados por eso, por las ayudas que nos va a dar Bruselas, que luego de una manera u otra pues habrá que devolverlas, que no es que es a fondo perdido, y donde la mayoría del dinero va a grandes inversiones y a los ministerios que todos sabemos, ¿no? De defensa, de interior y a ayudar a las grandes industrias en nuevos proyectos de transporte, es decir, desarrollismo puro y duro. Cuestiones sociales ha subido un poco, pero evidentemente haría falta mucho más. Y nada, y ya para despedirme, pues decir que ya empezamos a difundir lo de las jornadas libertarias de la CGT, las 23ª, que serán de el 11 al 17, creo que es, ¿no? Del 13. Del 11 al 17. Del 13 al 17. 13. 13 Exactamente, del 13 de diciembre al 17, y que serán como los últimos años en el octubre, el Centro de Cultural Octubre, ahí en el carrer de San Ferran, y la programación así más detallada pues ya irá saliendo tanto aquí en la radio como en las redes sociales y en las páginas del sindicato y tal. Y en cuanto al Ateneo, bueno, pues estamos preparando una sesión de magia ya para cerrar el año, que será el sábado 18 de diciembre también a las 7:30 de la tarde. Así que allí nos veremos, en la calle Palma número 3. Ya lo pondremos también en la web. ¿Teniu alguna convocatòria més per ahir, Àlex, Enric? Per a la setmana que ve, dius. Sí, sí, pròxim, sí, perquè si la donem més per allà a la gent se li olvida. Tens alguna cosa per ahí, Enric? No, bueno, yo felicitar a uns historiadors joves en fin, de la Facultad de Historia, pues doctorandos, llicenciats, que estan fet un curset sobre les esquerres valencianes, ¿no? Y ahí entra en fin, lo que entenia Arotel en Port Rojo, ¿no? Entén des dels marxistes hasta els anarquistes, hasta el republicanisme blasquista. Y es un curs de baes que han implantat en col·laboració en la directa i me vaig apuntar i vull destacar aquesta iniciativa perquè és buscar pues eixir-se del discurs oficial, de la historiografia oficial i rescatar vessants que estan absolutament oblidades, no? I que volia felicitar-los en públic perquè em sembla una iniciativa molt interessant, no? I són 8 sessions i debats i la matriculació i crec que cal la pena difondre-ho. Molt bé, ens arriba una convocatòria de cacerolada este dissabte 27 de novembre, no al pasaporte COVID, 7 de la tarde, Plaza del Ayuntamiento. Fa la mateixa advertència que fa també qui ens l'envia. Diu, no conozco los convocantes, però ahí queda la convocatòria. És Unión Activa Valencia, jo està buscant per xarxes i tampoc he vist res d'elles. Àlex, sí, dinos. He visto ese mismo anuncio, pero es para el 4 de diciembre. Ah, pues yo aquí la que tengo, la que me mandan pone sábado 27 de noviembre. Es un cartel, ¿verdad? Que sí, un cartel con la tapa de una, digamos, sí. Sí. Haciendo. Pues la habrán adelantado igual, será para mañana, ante la urgencia de las cosas, claro.
dicho, ahí queda hecha. Y decir también que el día 30 de novembre ya vaga contra l'Icetazo. Els treballadors de l'administració pública tornen a convocar vaga contra este decret i contra aquest abús de temporalitat que es produeix a les administracions públiques, i que el 30 de novembre és dimarts, és l'últim dimarts de mes, i per lo qual hi ha convocatòria per demanar el tancament dels CIEs. També a la Porta Blava del CIE de Salvador, Avinguda Dr. Guasman, que el mateix dimarts ens recordaran les companyes també així al Lliure Directe Ràdio Clara. I crec que ja acabem. Enric Llopis, company periodista, company de Rebel·lión, Àlex Corrons, analista polític, i Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut. Vale, pues salud. Un placer. Hasta la próxima. La pròxima. I jo m'acomiade fins dilluns que ve, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres, a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.